Muy buenas tardes, nuevamente Pedro Caldas de la organización OST Colombia. El día de hoy les envío un cordial saludo de paz y bienestar nuevamente y quiero hablarles un poquito sobre qué es riesgo público. Pregunta que nos hacemos constantemente y que a veces no logramos tener una definición acertada. El riesgo público tiene que ver con violencia. El riesgo público está contemplado como todas las acciones de origen violento, entre paréntesis, antrópico, en contra del hombre o en contra de una estructura. Y esas acciones, una vez materializadas, nos van a generar una pérdida. Pérdida, por ejemplo, pérdida psicológica, pérdida de capacidad laboral, la muerte, pérdidas económicas. ¿Y cuáles son esas amenazas latentes que siempre están aquí y en cualquier parte del mundo? La primera, terrorismo. La segunda, hurto en todas sus modalidades. Llámese asalto, atraco o robo. Homicidios, secuestros, extorsiones, lesiones personales, violencia genérica, actos sexuales abusivos, accesos carnales violentos. Todas esas acciones de origen violento están enmarcadas dentro del riesgo público. A diferencia de seguridad vial. Seguridad vial es otra situación atada a riesgo público. Y los riesgos naturales, pues se llaman así, riesgos naturales. Y ellos están dentro de otra tipología de riesgos. Entonces, en riesgo público es el riesgo más difícil de llevarlo al término más bajito, es decir, en valoración de riesgos de 1 a 5, llevarlo a 1 es supremamente complicadísimo. ¿Por qué? Porque este riesgo nace de la base de la incertidumbre. Sí, hay programas actualmente que dicen dónde van a atracar, y cuáles son las localidades en Bogotá donde atracan más y dónde se presupone que pueden atracar o generar mayores actos de homicidio en la capital del país. Pues eso es supremamente interesante. Pero el riesgo público tiene que ver con esa incertidumbre. De hecho, la definición de riesgo es esa. Riesgo es una incertidumbre y es la probabilidad de que se materialice un hecho que me pueda llevar a unas consecuencias, de las cuales ya hablé. Entonces, recomendación: para poder evitar el riesgo público o la materialización, mejor, del riesgo público, todos debemos partir de 4 reglas de oro a nivel personal y a nivel empresarial. Primera regla de oro, el autocuidado. Segunda, la autogestión. Tercera, la autoprotección. Y la cuarta, buenas prácticas en seguridad personal y en seguridad empresarial. Ahora, el riesgo público en Colombia tiene 3 componentes. El primer componente es un tema histórico. Colombia ha sido víctima de la violencia durante muchos años. 2. Tenemos un riesgo público legal. Desde el año 2012, cuando nace la ley 1562 del 2012 y el decreto 1072 del 2015, le ordenan al país que las empresas públicas y privadas en Colombia trabajen para la identificación de sus peligros y riesgos y generen metodologías adicionales para evitar la materialización de ellos. En Colombia y en el mundo existen unas normas que nos ayudan a hacer análisis de riesgos. Ejemplo, ISO 31000 y 31010. La anterior a ella era la NTC 5254 de origen australiano. Antes tenemos otras metodologías como la Mosler, pero hoy por hoy la ISO 31000 es de origen español. Entonces, señores empresarios, arranco por ahí un pedacito. Empresarios, si usted quiere hacer buenas valoraciones de análisis de riesgos y hacer toda esa gestión que llamamos de riesgos, péguese de la ISO 31000 y la 31010. Ahora, como ciudadanos de a pie, debemos generar buenas prácticas en seguridad. Y eso implica no dar papaya. Eso implica tener que evitar que es el triángulo del delito. ¿Listo? El triángulo del delito tiene 3 componentes. El primero, pues que hayan delincuentes. Indudablemente los hay.
El segundo, que hayan víctimas. Cualquiera de nosotros puede ser víctima. Y el tercero, que es ahí donde ustedes deben trabajar. Más adelantico daremos algunos tips muy básicos, muy normales de seguridad. Y es la oportunidad, es decir, no de papaya. Entonces, para resumir y no cansarlos, riesgo público es acciones de origen violento. ¿Cómo evitar el riesgo público? Pues hay que generar 4 cosas: autogestión, autocuidado, autoprotección y buenas prácticas en seguridad. ¿Se puede llevar el riesgo público a cero? No, no existe riesgo cero en ninguna parte del mundo. Lo podemos minimizar. En Colombia hablamos de valoración de riesgo y es de 1 a 5. Si lo podemos llevar a 1, la machera. ¿Cómo se puede llevar el riesgo público a 1? Bueno, generando acciones, generando procesos, políticas, protocolos, instructivos, procedimientos a nivel empresarial, y nosotros como personas de calle, como personas de a pie, normalitas, que tenemos que salir a trabajar, a comprar el mercado, a ir al médico, pues no demos papaya. Y si usted no quiere que el riesgo público se materialice, pues no dé papaya. ¿Listo? Eso es más o menos el tema de riesgo público. Quería darles esta pequeña información. Espero que se encuentren muy bien. Posteriormente seguiremos dando más información sobre medidas de seguridad, el riesgo público en la calle y esas cosas. ¿Listo? Un abrazo gigante nuevamente y pues pásenla bien. Chao.